saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza Lazariana y público en general y testigos de Jehová que entran a ver los videos de Fuerza Lazariana, a pesar que su organización de la Watchtower les prohíbe ver videos de apóstatas. Quiero recordárselo esto al señor Rod Fernández, que defiende a capa y espada como un caballo desbocado a la Watchtower. Quiero recordarle, ya que él es un gran defensor de la sociedad Watchtower, que es un gran fanático, lleva la delantera como un super fanático de la organización Watchtower, que no reflexiona absolutamente nada y que la defiende a ciegas, a capa y espada. Qué alegre se debe sentir el cuerpo gobernante tener a una persona como Rod Fernández, que se inmola por una organización probada, falsa, y se tira al abismo. Eres el hombre que estoy seguro le diría a la Watchtower a qué altura debo saltar. Si la Watchtower le dice a él que salte a un abismo, estoy seguro que él le preguntaría a la Watchtower: ¿cómo no, señores de la Watchtower? Díganme ustedes a qué altura debo saltar. Y yo me quedo anodado como este sujeto, testigo de Jehová fanático, se multiplica en forma enorme. Me da la impresión que son varios testigos de Jehová que se han puesto de acuerdo para usar la cuenta de Rod Fernández, porque no entiendo cómo él puede multiplicar sus respuestas a tantos foristas y en tantos videos él solo. En un día creo que ha dado como 100 respuestas a los videos, a los diversos videos de Fuerza Lazariana. ¿Cómo hará? ¿No serán varios que están usando su cuenta para responder por él? Porque es inhumanamente posible responder a tantas personas. Quería decirle al señor Rod Fernández, que tanto defiende la Watchtower y nos para tildando de apóstatas, que su mamá Watchtower le ha ordenado que no entre a navegar por internet para ver videos de apóstatas y menos aún comentar en ellos. ¿Qué clase de testigo de Jehová fiel es usted, señor Rod Fernández, que desobedece a su propio esclavo fiel y discreto, que le ha aconsejado que no navegue en los videos de apóstata como Fuerza Lazariana? Usted entra a llamarnos apóstatas, entonces usted es consciente que nosotros somos esos apóstatas que su mamá Watchtower le ha prohibido que usted entre a navegar y a comentar. Sin embargo, usted le importa un bledo lo que diga el cuerpo gobernante y se encierra en su dormitorio con llave, lejos de los ancianos de su congregación, para que no se enteren que usted, a espaldas de la congregación, se pasa horas de horas navegando en Fuerza Lazariana, viendo muchos videos míos y de mi hermano el apologista Mario, para poner decenas de comentarios tratando infructuosamente de defender a su organización falsa de la Watchtower. Gladiator le ha dicho a usted que exponga en qué consiste nuestras mentiras y engaños. Hasta ahora no he visto ningún video donde usted me demuestre que lo que yo he afirmado con mis videos sea mentira, ni tampoco lo de mi hermano Mario. Nosotros queremos que usted nos diga en qué consiste la mentira de los mal llamados apóstatas, para poder usted defenderse o defender a su organización exitosamente. Para ello tiene que usted demostrar que nosotros, los apóstatas, los mal llamados apóstatas, somos unos calumniadores, mentirosos, difamadores.
Yo sí, en cambio, he mostrado en qué consiste las mentiras de su mamá Watchtower. Y le digo mamá Watchtower porque la organización de los testigos de Jehová enseña que los testigos de Jehová tienen como padre a Jehová Dios y como madre a la organización Watchtower. O sea, que no piense que lo estoy insultando. Para la Watchtower y para los testigos de Jehová, la Watchtower es su madre y madre suya también. Entonces usted debería obedecer a su madre y no estar acá navegando viendo videos de apóstatas. O sea, usted no es tan fiel que digamos. A ver, ¿qué tiene que decirme usted a eso? ¿Acaso no ha leído usted las recomendaciones del esclavo? Que no es permitido, aconsejable entrar a ver videos de apóstatas y menos aún comentar en ellos. Pero usted hace caso omiso a ello, porque obviamente cuando a un testigo de Jehová le prohíben algo, es cuanto más quieren hacerlo, porque comienzan a pensar, ¿por qué la mamá Watchtower me prohíbe que vea los videos de Fuerza de la Basoriana? ¿A qué le teme la verdad a la mentira? Si nosotros tenemos la verdad y la Basoria tiene la mentira, ¿qué tiene que temer la verdad a la mentira? Entonces usted se preocupa cuando la Watchtower le prohíbe ver videos de los apóstatas. Y es cuanto usted más le da la contra y entra a verme. Y no solo para verme, sino para comentar como un loco, pegando comentarios repetitivos en varios videos, contestando a múltiples foristas ex testigos de Jehová que le están diciendo a usted que la Watchtower es una religión falsa por las razones que ellos enumeran. Se lo están diciendo en su cara y mostrando con pruebas. Y usted lo único que tiene para decir es, ustedes son unos apóstatas resentidos, mentirosos, engañadores. Pero no dice en qué consiste el engaño, la mentira de nosotros. Yo en cambio he subido más de 4.000 videos, tanto en Fuerza de la Basoriana como en la cuenta de la Basori, mucho más de 4.000 videos, mostrando las mentiras de la Watchtower con pruebas, sacando la literatura de la Watchtower para mostrar lo que se llamaban antes y lo que pues enseñaron después, como nueva luz más brillante, que dejaban las luces previas como luces mentirosas. Entonces los mentirosos son ustedes, que enseñaron mentiras por décadas y tuvieron que descartar esas mentiras a partir de 2012, 2013, 2014, 2016. Para que sepa usted cuáles son esos descartes que ha hecho su mamá Watchtower, lo invito a que lea y vea el anuario de 2016, donde ahí gustosamente la Watchtower, con mucho detalle y con mucha satisfacción, muestra todas las doctrinas de Jesucristo que se dieron en el pasado como la verdad y ahora están en la basura. Entonces, si algo se echa a la basura es porque no sirve, porque fue una falsedad, una mentira. Y eso lo ha hecho su organización, la Watchtower, su esclavito. Ha botado a la basura doctrinas que se hicieron por décadas como la verdad. Los han tirado a la basura para siempre. Los alimentos supuestamente que Jesús le dio a su esclavo en el pasado, por el cual Jesús supuestamente los nominó en 1919 para que cumplieran la función de ser el instrumento de Jesús, para dar alimento de Jesús a sus domésticos a su debido tiempo, a través de la literatura del esclavito, de la Watchtower. Y siempre nos dijeron que esos alimentos eran de Jesucristo a su debido tiempo. Hace poco nomás, la Watchtower ha publicado en la Atalaya de 2016, diciendo que los alimentos que están en la red Atalaya, como están parados en la palabra de Dios, se puede decir que son de Dios. Entonces, si estaban esos alimentos espirituales amparados en la Biblia y eran de Dios, ¿por qué se descartaron a partir de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016? Si eran alimentos que estaban amparados en la Biblia, y si estaban amparados en la Biblia, es porque eran de Dios. ¿Y por qué entonces la descartaron? Si son de Dios esos alimentos espirituales que han descartado, entonces los apóstatas, señor Rod Fernández, están en la cúpula de su organización religiosa falsa. Son ellos los apóstatas asquerosos, resentidos, que tiran las doctrinas de Jesucristo que dio en el pasado como alimento a su debido tiempo. Ellos son los apóstatas que se han rebelado contra Jesucristo, contra los alimentos espirituales que Jesús les comenzó a dar a partir de 1919. Por eso escogió a su esclavo, para que sea su canal o instrumento. Lo dice la Atalaya del 15 de julio de 2013,
que Jesús había ofrecido que iba a escoger un esclavo para que sea su canal de comunicación, para darle su alimento a su debido tiempo, conforme se indica en Mateo 24, 45 al 47. Entonces, si es cierto que Jesús ha usado al esclavo para darle su alimento a su debido tiempo, para alimentar a los domésticos a partir de 1919, cuando los nominó para que sean su instrumento, su esclavo, entonces quiere decir que todos los alimentos que se dieron a partir de 1919 hasta la fecha son de Jesucristo. Por eso los nominó. ¿Para qué nominaría Jesús a un esclavo en 1919 para que sea su instrumento, si finalmente el esclavo fiel y discreto de ahora tira por la borda, a la basura, todo lo que Jesús dio como alimento espiritual, como la verdad? Entonces, si se echa a la basura los alimentos del pasado, es por dos cosas: o porque Jesús es un mentiroso, un limitado, un torpe, no sabe dónde está parado en la corriente del tiempo, cosa que no es posible jamás, porque Jesús es la verdad, y el alimento que Él da no es de Él, es de su Padre Jehová, que se lo entrega a Él. Y así está en la doctrina de la Watchtower, que son alimentos de su Padre Jehová, que se lo da a su Hijo para que Jesús se lo entregue a su esclavo fiel y discreto, que Jesús supuestamente escogió en 1919 para dárselo a la Watchtower. Y Jehová no puede equivocarse con alimentos opacos que necesitan brillar más con el tiempo, porque Dios es todopoderoso y sabe todo, sabe la verdad definitiva, absoluta, no una verdad relativa, no una verdad opaca, turbia, que tiene que purificarse con el tiempo. Eso piensa una persona inteligente, no un burro. Entonces, cuando la Watchtower enseña que Jesús había ofrecido que iba a escoger un esclavo para que sea su instrumento, su canal de comunicación, lo dice la Atalaya del 15 de julio de 2013, no hace mucho. Dijo que Jesús había ofrecido que iba a escoger a un esclavo para que sea su instrumento, su canal de comunicación, para darle alimento espiritual a su debido tiempo, para que este instrumento, este esclavo nominado, lo dé a través de sus publicaciones como alimento espiritual para alimentar a los domésticos. Entonces, ese alimento era de Jesucristo, y a la vez Jesucristo lo recibe de su Padre Jehová. Entonces, ese alimento que viene de Jehová tiene que ser como su autor. Jehová es la verdad, según Salmo 31:5, ya se lo he dicho 100,000 veces. Entonces, ese alimento no podría estar ni turbio, ni opaco, ni errado, y tenía que ser como su autor, Jehová Dios, que es el autor de esa verdad. Y Salmo 31:5 nos dice que Jehová es un Dios que no miente. Y además, Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice que Jehová es un Dios que no cambia. Si Él da un alimento espiritual, no es para que se cambie después, porque Dios es un Dios que no cambia, es la verdad. La misma naturaleza de verdad lo tiene Jesús. Cuando en Juan 14:6 dice Jesús: yo soy el camino y la verdad. Nunca dijo yo soy el camino y la verdad relativa, la verdad en tránsito hasta nuevo aviso, que tiene que brillar después más. Yo soy la verdad, y lo que yo digo es definitivo. Tanto es así que lo que Jesús enseñó durante su ministerio a sus discípulos nunca se cambió. Nunca Jesús tuvo que cambiar sus enseñanzas que les daba a sus discípulos durante su ministerio y quedaron escritas en la Biblia. Nunca Jesús tuvo que cambiar lo que Él había enseñado, diciendo que no, esto que le dije no fue así porque estaba a brillar más. Porque Jesús no podía dar enseñanzas opacas, inseguras, erradas, medias verdades. Lo que Jesús enseñaba era definitivo, y si lo cumplió así con sus discípulos, porque nunca les dio una luz más brillante y nunca les dijo: oigan, voy a sustituir lo que les enseñé hace un año atrás por otra diferente, porque me ha llegado una luz más brillante por parte de mi Padre Jehová, para que den ustedes y descarten lo que yo ya les enseñé antes. Ahora entra en vigor, entra en vigor. Nunca Jesús le dijo a sus discípulos que voy a reemplazar una enseñanza anterior que les he dado el año pasado o el anteaño pasado para darles una nueva durante su ministerio que estuvo con ellos. Capaz Jesús les reemplazó una enseñanza por otra diferente, con la excusa de una nueva luz más brillante. Si no lo hizo con sus discípulos,
¿por qué tendría que hacerlo la UAS Jesucristo con el esclavo discreto supuestamente nominado en minuto 19 para darles un alimento ahora que mañana Jesús le iba a tener que cambiárselo por otro diferente con la excusa de una nueva luz más brillante? Si Jesús no tuvo esa costumbre con sus discípulos cuando estaba con ellos de cambiar sus enseñanzas por otras diferentes con la excusa de una nueva luz más brillante, ¿por qué tendría que hacerlo Jesús después con su esclavo discreto nominado en minuto 19 dándoles luces opacas cambiantes? Eso se llama, señor Rolf Fernández, pensar con la cabezota. Entonces, si la Watchtower descarta doctrinas y ha enseñado que esos son alimentos de Jehová y de Jesucristo, y lo dice en la traída de septiembre de 2010, ha sido un video, dice pues que lo que la Watchtower publica está basado en la Biblia, que como está basado en la Biblia, se puede decir que son alimentos de Jehová Dios y no de hombres. Lo dijo 7 años antes de lo que dijo en febrero de 2017, que se contrapone a esa afirmación, diciendo que son alimentos de hombres y no de Jehová Dios, y que son alimentos de hombres que no son infalibles, que son alimentos de hombres que no están inspirados por Dios, que no sirven nada por revelación divina, y que por lo tanto no son infalibles, es decir, que se equivocan, y que pueden equivocarse en materia de doctrina y de organización. Entonces, en el 2010 dijeron que lo que ellos publican está basado en la palabra de Dios, y entonces se puede decir que lo que se publica es de Jehová Dios y no de hombre alguno. El año 2017 se contradicen y dicen todo lo contrario a lo que dijeron en 2010. ¿Esta es la religión verdadera? Ahora, ¿y por qué se contradicen? Porque cuando la Watchtower comienza a descartar las enseñanzas que se enseñaron por décadas como la verdad, a partir de 1919 hasta el momento que de descarte, que supuestamente fueron alimentos de Jesucristo que le dio a su esclavo, porque para eso los nominó, para que sea su canal de comunicación, para darles alimento espiritual oportuno, para alimentar a los domésticos, para que sea su instrumento. Entonces, si resulta que esos alimentos eran alimentos que Jesús le dio a su esclavo nominado en 1919 para que alimentara a los domésticos, y la Watchtower lo descarta, o sea, el cuerpo gobernante lo descarta, entonces se convierten en apóstatas de Jehová y Jesucristo, porque esos alimentos se dieron como la verdad. Y en esos años los testigos de Jehová llamaban a su organización The Truth, la verdad. ¿Qué tiempo tiene usted, hermano, en la verdad? ¿Por qué expulsaron al hermano tal de la verdad? ¿Cuándo se va a bautizar el hermano en la verdad? ¿Qué tiempo tiene el hermano en la verdad? Y así, yo me acuerdo que en el Salón del Reino se hablaba, no se decía qué tiempo tiene el hermano en la organización, o qué tiempo tiene el hermano en la Watchtower, no. Decían, ¿qué tiempo tiene el hermano en la verdad? ¿Por qué expulsaron al hermano tal de la verdad? O sea, edificaban a su religión no como la Watchtower, ni siquiera decían qué tiempo tiene el hermano con los testigos de Jehová, no. ¿Qué tiempo tiene el hermano en la verdad? Todo era la verdad. Entonces eso suponía que todos los alimentos espirituales eran la verdad definitiva, porque por eso se llama la verdad. Y se creía que eso era la verdad absoluta, porque se suponía que era un alimento que venía de Jehová Dios a través de Jesucristo, y que Jesucristo se había dado a su esclavo en 19, a partir de 1919, motivo por el cual los nominó, por ese motivo, por esa razón, para que sea su canal de comunicación. Pero cuando la Watchtower se da cuenta que esos alimentos están errados, decide descartarlos y reemplazarlos por otros diferentes, no darle más luz, sino que apaga el foco anterior y lo reemplaza con otro foco de otra intensidad de luz y otro color de luz. Eso no es dar más brillo, eso es reemplazar un foco por otro, extinguir un foco anterior, botarlo a la basura y poner uno nuevo en su lugar. Ahí no se aplica nada de una luz más brillante de Proverbios 4:18, porque nada brilla más. Un reemplazo de luz no es brillar más, es poner un foco de 50 vatios por otro igual de 50 vatios con diferente color de luz, nada más. Pero la intensidad de luz es la misma, porque fue un reemplazo de un foco de 50 vatios por otro de 50 vatios. No hay diferencia que en vez de ser un foco blanco, era un foco amarillo, porque era otra cosa diferente. Una luz diferente, otro color de luz diferente, la anterior que era blanca, esta es ahora amarilla. Eso no es una luz más brillante, eso es reemplazar una luz por otra. Y eso es lo que hace la Watchtower cuando descartan las doctrinas. Ponen un foco en su lugar diferente y votan en el anterior, lo descartan. Entonces ahí no funciona nada, luz más brillante, señor Rolf Fernández. Piense con la cabezota, no sea burro. Y bueno, la Watchtower justifica el descarte de una doctrina como una nueva luz de Proverbios 4:18, que dicho de paso no tiene nada que ver con la luz del entendimiento bíblico, sino la agenda de los justos. Y así quisiéramos aplicarlo al conocimiento bíblico que va brillando. No es posible, porque para que brille tiene que mantenerse a la luz anterior y darle más luz a la anterior sin apagarla, para que dé más brillo, por no seguirla.
sacar un foco de 50 vatios para poner otro foco de 50 vatios con color amarillo, reemplazar un foco anterior por otro de diferente color, no es darle más luz, sino que es dar la misma luz con la misma intensidad de 50 vatios. La única diferencia es que en vez de iluminar como blanco, ilumina como amarillo, verde, rojo, azul. Y eso es lo que hace la Watchtower. Pone un foco en el anterior foco, botando el anterior, y pone uno de color verde, azul, amarillo, diferente al anterior. Pero eso no es darle más brillo. Entonces la Watchtower, cuando descarta una doctrina, como ha hecho a partir de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, cuando descarta eso, se convierte en un apóstata, porque apostatar es abandonar una creencia, abandonar un grupo religioso, abandonar un partido político, un sindicato, un club social, o pasarse de un partido político a otro, ser un tránsfuga en el Congreso, porque un tránsfuga en el Congreso, pasarse de un partido al otro en el Congreso, esa persona que hace eso está apostatando de su partido político para pasarse a otro. Eso es un apóstata, es abandonar algo, salirse de algo. Se aplica en la religión a la fe, a la creencia. El que abandona una religión, un partido político, un sindicato, club social, qué sé yo, un gremio. Pero en la religión, el apóstata es aquel que abandona su fe para pasarse a otra diferente, o sus creencias para salirse y creer otras cosas diferentes. Cuando la Watchtower y su cuerpo gobernante abandonan las creencias anteriores, están cometiendo apostasía, están cometiendo herejía, porque están poniendo en su lugar doctrinas diferentes de hombres a la que dio Jesús en el pasado como la verdad. Entonces los primeros apóstatas están en la cúpula de la Watchtower, que a partir del 2012 y hasta el 2016 han descartado un montón de doctrinas que se enseñaron como la verdad por décadas, y que los testigos de Jehová del pasado predicaron con todo entusiasmo a las naciones como la verdad, y murieron antes de los descartes que se han hecho a partir de 2012. Miles y miles han muerto, ya viejitos, antes del 2012, cuando empezó esa andanada de cambios de doctrinas que se enseñaron por décadas como la verdad. Por ejemplo, cuando se enseñó por décadas que Gog de Magog era Satanás el diablo, por décadas, y ahora dicen que es una liga de naciones que atacará al pueblo de Dios, las naciones enemigas. Pero los testigos de Jehová que se veían al servicio, convencidos que ellos tenían la verdad, predicaban a las naciones y daban estudio bíblico a gente, afirmando que Gog de Magog era Satanás el diablo. Entonces estuvieron enseñando mentiras. Cuando los testigos de Jehová enseñaron que Jesús hizo su segunda nominación de su esclavo fiel y discreto de Mateo 24:47 en 1919, apenas nominó su esclavo en 1918, como se enseña en la Atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, dice que Jesús hizo una inspección en el año 2018, y en ese año, cuando hizo la inspección 2018, escogió y nominó a su esclavo y le hizo la primera nominación, y el año siguiente de 1919 le confió de todos sus bienes terrenales al esclavo nominado como una señal de confianza o ascenso. Sí, señor, eso se llama la Watchtower, que Jesús escogió a su esclavo fiel y discreto en 1918 y lo nominó como tal en 1919 para darle esa labor de administrar y gestionar todos los bienes del amo Jesucristo. La Watchtower enseñó por décadas que Jesús hizo la segunda nominación en 1919. Y este esclavo apóstata, a partir del 2012, se reúne en el Teatro Stanley para anunciar con la cara dura, estos sinvergüenzas mentirosos, ahí están los mentirosos, que Jesús no le hizo ninguna nominación de los bienes terrenales de Jesús a su esclavo, que no le entregó ni le dio la responsabilidad de gestionar y administrar sus bienes en la tierra, que eso no era así, que fue una mentira, pues. Pero ¿qué sucede? Como eso fue enseñado por décadas, hubo generación, cientos de miles de testigos de Jehová que ya han fallecido, que anduvieron predicando a las naciones que Jesús escogió a un esclavo en 1918 y en 1919 le nominó sobre todos sus bienes terrenales como una señal de confianza, como un ascenso, como una gran responsabilidad. Y así lo enseñaban como la verdad, convencidos que era así, porque ese era un alimento que Jesús le había dado a su esclavo, y predicaron una falsedad a las naciones.
y no tuvieron la oportunidad, a Dios gracias, felizmente, porque se habían vuelto a morir por segunda vez, ver que todo lo que ellos predicaron con esfuerzo, tanto ungidos como no ungidos, asegurando a las naciones que Jesús hizo su segunda nominación de su esclavo Benito XIX, y que esa nominación implicaba la labor que tenía este esclavo de anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919, de hacer discípulos de las personas de todas las naciones y bautizarlas. Significaba hacer crecer la obra mundial y cuidar de los bienes del amo Jesucristo en la tierra, que era la Watchtower y sus salas de asamblea, salas de reino y todas sus cosas materiales, como sus haciendas, sus granjas, sus imprentas, en fin, todas las cosas, sus riquezas en la tierra. Esos eran los bienes del amo Jesucristo. Adicionalmente, la función de ir a predicar las buenas nuevas a las naciones, y eso significaba la segunda nominación de Mateo 24:47, que se dio en 1919 también, junto con la primera. Y tenían esa labor, esa responsabilidad de anunciar las buenas nuevas a las naciones. Y además, que tenían como bienes de Jesucristo a la grande muchedumbre, que eran bienes del amo Jesucristo que tenían que cuidar el esclavo fiel y discreto. Y eso lo predicaron. Yo me acuerdo, porque yo fui testigo presencial, porque yo viví en los años 70, 60, yo salía a predicar en los años 1969, 68, 67, 66 salía al servicio. ¿Hace cuántos años de eso? Hace 50 años atrás. Yo salía al servicio, 50 años atrás. Y se predicaba pues que este esclavo nominado, de Mateo 24:45 al 47, tenía la responsabilidad de alimentar a los domésticos y a la vez anunciar las buenas nuevas a las naciones y cuidar los bienes del amo Jesucristo y hacerla crecer con la obra mundial, todas sus salas de asamblea, sus zonas de reino, y eso se enseñaba a la gente como la verdad, señor Rod Fernández. Muchos testigos de Jehová, tanto ungidos como no ungidos que ya han fallecido, anduvieron enseñando mentiras. Inclusive, señor Rod Fernández, yo soy un hombre que tengo 67 años de edad y le puedo decir que en mi época se enseñaba que Jesús ya había vuelto por segunda vez en 1914 en la nube del cielo con poder y gran gloria de Mateo 24:30, y se predicaba a las naciones que Jesús ya regresó, y que la palabra parucía no significaba que Jesús estaba por venir en el futuro, que estaba en camino, sino que estaba aquí, que ya regresó por segunda vez con una presencia invisible, pero que ya había regresado y que estaba acá presente, que ya había cumplido su segunda venida, y que solo faltaba que viniera el Armagedón después de terminar la separación de ovejas y cabras que se había iniciado en 1914, que ya apenas se culminara la separación de ovejas de cabras con la predicación, vendría el Armagedón, así de sencillo. Pero Jesús ya había regresado, estaba aquí haciendo la obra de separación de ovejas y cabras, que se había sentado sobre su glorioso trono de gloria y que estaba rigiendo sobre sus enemigos, y que ya había emprendido la separación de ovejas y cabras con la obra de predicación que se dio inicio a partir de la nominación de esclavo en 1919, cuando comenzaron a anunciar las buenas nuevas a las naciones por encargo de Jesucristo. Para eso los había nominado, y cuando salían a predicar, aquellos que aceptaban el mensaje se le consideraban las ovejas, y quienes rechazaban eran las cabras, y tenían que seguir predicando y predicando para culminar esa labor de separación de ovejas y cabras. Y así se enseñó por décadas, y eso lo introdujo el juez Rutherford, que la función de Jesús al venir por segunda vez en 1914 era justamente separar las ovejas y cabras, iniciar esa separación por medio de la obra de predicación. Por eso Rutherford insistía que había que predicar bastante, un montón, para que venga el Armagedón, porque tenía que culminar la obra de separación de ovejas y cabras por medio de la predicación de casa en casa, y de ahí se iba sacando las ovejas o las cabras. Si aceptabas el mensaje, eras una oveja; si rechazabas, ya eras una cabra, y así se estaba llevando la separación con la obra de predicación de casa en casa. Y cuando ya se culminara la obra de predicación, ya se habría obtenido todas las ovejas posibles, y ya sabríamos quién eran las cabras. Y así enseñaba por décadas, y así lo predicaban de casa en casa, señor Rod Fernández. Una mentira, o sea, imbécil, caramba. Tengo que tratarlo así porque me molesto, porque sí tengo rabia. Como usted dice, soy resentido. Sí tengo rabia porque perdí mi tiempo, perdimos nuestro tiempo, los hijos que van de antaño enseñando mentiras. Yo soy testigo presencial porque estuve ahí. Predicar estupideces. ¿Cómo no voy a estar resentido cuando usé mi tiempo de mi vida gratis para engañar a la gente con mentiras? Y así murieron muchos testigos de Jehová, que eran más viejos que yo, que podían ser mis padres, que eran muertos. Y si se hubieran enterado de estos cambios que se hicieron en 2012 a la fecha, se hubieran vuelto a morir por segunda vez,
porque se hubieran dado cuenta que estuvieron trabajando por gusto por esta religión de porquería, esta religión falsa, por seguir a hombres que los engañaron, y gente sincera, buena, que predicó pensando que esa era la verdad, porque realmente no todos son tan inteligentes para darse cuenta que uno tiene que asegurarse de todas las cosas. No cumplieron con esa labor de primera de Tesalonicenses 5:21, que Pablo siempre nos dijo: asegúrense de todas las cosas. Y los hijos no se aseguraron de todas las cosas que la voz les enseñaba, que eran falsedades. Como decir que Jesús había vuelto por segunda vez en 14. Y eso se predicaba a las naciones. Ahora vos dice que Jesús todavía está para venir en el futuro, en la nube del cielo con poder y gran gloria, en forma invisible, para hacer el juicio final. Y recién hacer las expresiones de ovejas de cabras todavía por el futuro. Pero en esa época se enseñaba que Jesús vino en el 14 ya por una vez, en la nube del cielo con poder y gran gloria de sus ángeles con él, y él se sentó sobre su glorioso trono, no solamente que comenzó el reino, sino que también comenzó a regir sus enemigos, se sentó y comenzó la hora de ovejas y cabras. Y eso se predicaba en las naciones. Y yo me acuerdo cuando salía al servicio, era un jovencito, y los hermanos que salían y nos reuníamos después del servicio decían: ay, he logrado solamente captar de todas las puertas que he tocado solamente a 4 ovejas. Todo el resto que he tocado son cabras. No quieren escuchar. Pero 4 están interesados que le haga una revisita, están interesados. Esos tienen corazón de oveja, pues. Y están las ovejas. Y eso se comentaba. No, esta es una cabra, ¿no? Salía molesto de una casa y esta es una cabra, no tiene salvación. Ya, lo condenaban, no tiene salvación. Estábamos haciendo la separación de oveja de cabra y creían en eso y lo predicaban, señores. Es increíble. Y tienes a un baboso que lo tengo que tratar así porque nos trata todos de resentidos apóstatas. Y me alegro de ser un apóstata de esta organización falsa, porque se perdió tiempo enseñando mentiras. Entonces mi reflexión es la siguiente: ¿cómo pudieron ser resucitados instantáneamente aquellos ungidos que murieron antes de los cambios, que anduvieron enseñando doctrinas que ahora no se creen? ¿Cómo pueden ser resucitados instantáneamente esos ungidos que murieron antes de 2000? Vamos a hacer el último cambio reciente, de 2012, porque vamos a estar hecho cambios anteriores, ¿cuántas veces? Pero hablemos del 2012, que han hecho un descarte terrible de doctrinas, como esta de Gog y Magog, como esta de la segunda denominación del esclavo, que ya no fue pues en 1919 como se enseñó por décadas, por más de 80 años, que Jesús apenas cogió su esclavo y le confió los bienes en la tierra, sus bienes. No, en el 2012 sale el esclavo, estos 7 sinvergüenzas, mentirosos, traidores, desleales a Jesucristo, y le tiran su doctrina a la basura. Es el cuerpo gobernante que les tiró la doctrina a la basura diciendo: no, pues, mentira, no le crean a Jesús, no le crean. No, él no ha dado ninguna autoridad o una gestión para administrar sus bienes en la tierra de 1909. Eso es mentira, no le crean. Vamos a cambiar eso. Eso está todavía para el futuro, para que se cumpla durante la gran tribulación, cuando Jesús recién te entregará, le recomendará sus bienes a la tierra de clavo. Señor Rolf Fernández, usted es tan idiota de no poderse reflexionar, es tan bruto, tan fanático, que no ve como una religión que se llama ser la verdad. Entre gallos y medianoche dicen pues lo que enseñó por 8 décadas, que Jesús sí le confió sus bienes a la tierra de esclavo, en 19 de Mateo 24:47, y de un momento, de un plumazo, salen estos babosos del cuerpo gobernante en el Teatro Stanley el 6 de octubre de 2012, cuando hacen su reunión anual para anunciar los nuevos cambios de la Watchtower, y les dice al público ahí: ¿saben, señores? Ustedes han sido engañados por más de 80 años. Queremos comunicarle que Jesús no le entregó ninguna responsabilidad sobre sus bienes terrenales al esclavo 19, sino será todavía para el futuro. Y todos estos babosos, como Rolf Fernández, aplauden, pero ay, me cagaron la doctrina, ay, qué bien, ay, qué bien. No, y no se ponen a meditar lo grave que es eso, que fueron engañados por 80 años por otros sinvergüenza del cuerpo gobernante. Entonces, todos estamos apóstatas. ¿Somos nosotros? No tienes en tu narices, baboso Roto Fernando, tienes en tu narices. Esta no es la cúpula. Esos son los traidores que traicionaron a Jesús y le tiraron sus doctrinas a la basura, que supuestamente le dio su clavo nominado en 19 como alimento espiritual verdadero. ¿Te das cuenta? Entonces, como la Watchtower no quiere quedar como apóstatas, porque si ellos siguen reconociendo que son elementos de Jesucristo y que están basados en la Biblia y por eso son de Dios, y son de Dios y no son de hombres, como dijeron en la atalaya del 2010, mes de septiembre, porque quedarían como apóstatas, porque si ellos sostienen que estos son alimentos de Jehová Dios, porque están basados en la Biblia y por lo tanto se puede decir que son de Dios y no de hombres, dice la atalaya, entonces ellos se convierten en apóstatas, porque están reconociendo que los alimentos que se dieron en el pasado eran de Dios. Y al tirarlos a la basura, y no darle más luz, sino tirarlos a la basura para reemplazarlos por otros focos de luz
de otro color de luz diferente, eso no es darle más luz, sino es descartar doctrinas. Entonces se convierten ellos en los apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Aquel que deja una creencia, una religión, para pasarse a otra. Cuando la Watchtower descarta una creencia, se convierte en un apóstata, un hereje. Están apostatando de lo que ellos mismos afirmaron que era el alimento de Jesucristo. Son ellos a los apóstatas. ¿No te das cuenta, Rodolfo Fernández? No seas bruto. ¿Quiénes son los apóstatas? Lo tienes en la cúpula. Ellos son los más grandes apóstatas de ellos mismos, no nosotros. Y yo no tengo ningún resentimiento, pero sí tengo coraje, rabia, que he perdido años de mi vida cuando era joven, saliendo a predicar gratis para estos hijos de la guayaba, para predicar mentiras a las naciones. Felizmente yo me salí a tiempo joven y dejé de ser baboso cuando era joven, pero es triste llegar a viejo y seguir siendo un baboso y seguir sosteniendo y defendiendo esta organización como haces tú, Rodolfo Fernández. No sé qué edad tendrás, pero ojalá no tengas mi edad, porque sería muy triste que hayas dedicado 50 años de tu vida como un baboso, porque no cumpliste el texto del apóstol Pablo que está en 1 Tesalonicenses 5:21, querías asegurarte de todas las cosas y no hiciste tu homework, tu tarea de investigar, y te aceptaste todo, y trabajaste gratis para estos sinvergüenzas. Entonces, lo que yo pueda sentir por la Watchtower, que tú llamas somos resentidos apóstatas, si fuera eso cierto, entonces había un motivo justo desde un resentimiento, porque fuiste engañado. El ser resentido no significa que uno tenga odio, significa que uno tiene sus sentimientos encontrados, porque fuiste engañado como un imbécil. Trabajaste gratis diciendo mentiras a las naciones. Entonces mi reflexión es esta: ¿cómo pueden ser resucitados los miles de ungidos que han muerto antes del 2012, que anduvieron predicando falsedades a las naciones? ¿Cómo Jesús puede resucitar a gente que predicó falsedades a las naciones? Porque la Watchtower dice pues que estos alimentos que están publicando son de Dios. Por ese motivo escogió un esclavo intencional. De lo contrario, ¿para qué lo escogería Jesús? Pero como el pueblo gobernante se encuentra atrapado por estos cambios, porque dice, bueno, si nosotros cambiamos esto, la gente va a pensar que nosotros somos apóstatas, pues que somos aquellos que hemos abandonado las creencias de Jesucristo. Eso es ser un apóstata, es un hereje, porque digo, he rechazado esas doctrinas para poner otras diferentes, entonces soy un hereje, soy un apóstata de Jesucristo y de Jehová. Pero como ellos no pueden quedar como apóstatas, porque ellos dicen que los apóstatas somos nosotros, lo único que les queda reconocer es que Jesús no les dio nada, que en verdad todo fue una mentira, fue un mito eso que Jesús le da alimento espiritual a su debido tiempo. Y que finalmente tienen que reconocer en la atalaya de febrero de 2017, página 26, ahí fue, esa atalaya fue la que las lapidó como religión verdadera, porque tuvieron que reconocer que nos engañaron por décadas, y nos siguen engañando, y nos siguieron engañando por décadas, diciendo que estos alimentos eran de Jesucristo. Por eso escogió su esclavo, porque quería usarlo como su canal de comunicación. Al reconocer el esclavo que estos alimentos son recibidos por esclavo, no son recibidos por esclavo por inspiración divina, ni por revelación divina, y que no son infalibles, están diciendo pues que son alimentos de ellos, porque los alimentos de Jehová y Jesús no podrían ser falibles, no se podrían equivocar. Los alimentos de Jehová y Jesucristo son infalibles. Pero cuando el esclavo reconoce en la atalaya de febrero de 2017 que sus alimentos no son infalibles, es porque son de ellos, porque son de hombres, y reconoce además, y lo aclara diciendo que ellos no reciben nada, ni por inspiración divina, ni por revelación divina, nada. Y tampoco funciona el Espíritu Santo, porque de lo contrario los alimentos serían perfectos como aquel que se lo entrega por el medio del Espíritu Santo, que puede ser Jehová Dios. Entonces ellos están reconociendo que acá Jehová y Jesucristo no tienen nada que ver con la Watchtower, que se trata de las comprensiones, sus propios entendimientos del cuerpo gobernante, sus propias ideas, y que publican una nueva interpretación cuando encuentran que lo que publicaron antes no anduvo bien, no pensaron bien, no analizaron bien. Ya reconocen con toda desparpajo que ellos pues han cambiado por un nuevo entendimiento, porque analizándolo mejor
Quiere decir que antes lo habían analizado mal. Ellos, no Jehová, que habían analizado mal y habían publicado algo que no estaba bien, y que después de haberlo analizado mejor, ustedes lean cuando hacen los cambios en la tarea del 15 de julio de 2013, aparecen todos los cambios con el efecto de esclavo filigreto, la UASTAR dice, después de haber revisado, después de haber analizado mejor, comprendemos que no hicimos un análisis correcto, y que ahora tenemos una nueva comprensión que hemos analizado mejor, y que esto no pudo ocurrir en 1918, sino en 1914, tanto la inspección ya no fue en 1918, sino en 1914, porque hicimos un nuevo análisis. O sea, ya no meten a Jehová y Jesucristo para nada. Y que lo que fue dado como luz de Jesucristo anteriormente fueron comprensiones erradas del cuerpo gobernante. Ellos sabían que eran sus propias comprensiones, sin embargo seguían insistiendo en sus atalayas que eran el método de Jehová. Eso es lo que a mí me da rabia. Yo les invito a que lean ustedes la tarea del 15 de julio de 2013, como la Watchtower, cuando hace los cambios, dice, nosotros comprendimos mal, no analizamos bien en el pasado, o sea que sabían que lo que estaba en el pasado no era de Jesucristo. ¿Por qué dirían, después de analizar mejor lo que habíamos publicado antes, hemos visto que lo que pensamos anteriormente no estaba bien que digamos, y que ahora tenemos una comprensión más clara? O sea, todos eran elementos de hombres, ellos sabían que lo que habían dado en el pasado eran de ellos. Porque lo contrario hubieran dicho, hemos analizado mejor lo que Jesús nos dio en el pasado y hemos dado cuenta que Jesús estuvo errado, estuvo equivocado, y ahora nosotros hemos pensado mejor que Jesucristo y tenemos este nuevo punto de vista. No, siempre pensando en ellos, que se equivocaron, que dieron una comprensión errada, un entendimiento, expectativas erradas, y pusimos algo que no era, y ustedes lean esa atalaya. Entonces la Watchtower sabía que eran alimentos de hombres. Pero como tiene que hacer el cambio, no pueden seguir insistiendo que estos son alimentos de Jesucristo, porque se convierten en apóstatas. Y aparte de convertirse en apóstatas, están diciendo que Jesús es un mentiroso, cosa que no puede ser. Entonces tienen que reconocer finalmente con la cola entre las piernas que estos fueron alimentos, toda la vida fueron alimentos de hombres imperfectos, no inspirados por Dios. Y no es la primera vez que la Watchtower reconoce esto, sino lo había reconocido ya en otras revistas, como una revista Despertar, creo que fue de 1991. He subido varios videos, pero no me acuerdo la fecha porque la mente me falla, pero reconoció que el cuerpo gobernante eran hombres imperfectos con limitaciones humanas, que daban sus propios entendimientos, viendo los acontecimientos mundiales, qué relación tenían los acontecimientos mundiales con las profecías bíblicas, y daban sus opiniones y sus puntos de vista en la revista Atalaya. Eran su propio punto de vista, de sus propias reflexiones, al analizar los acontecimientos mundiales y qué relación tenía con las profecías bíblicas, para dar un comentario en la Atalaya. Lo habían dicho ya antes eso, mucho tiempo antes, porque los cambios de doctrina no se han dado solamente a partir del 2012 al 2016, sino han habido otras anteriores también. Es decir, había otros paquetes de cambios de doctrinas en el pasado. Entonces la Watchtower tuvo que reconocer ya en el pasado que el esclavo no estaba inspirado por Dios, y que eran dados por hombres imperfectos con limitaciones humanas, y que ellos solamente daban sus propios puntos de vista. Ya lo habían dicho antes, pero ahora lo reafirman nuevamente, contradiciendo lo que ellos habían dicho 7 años antes, en el 2010, diciendo que lo que se publicaba en la Atalaya estaba basado en la Biblia, y se podía decir que eran alimentos de Jehová Dios, porque estaban basados en la Biblia y no de hombre alguno. O sea, lo que se publicaba en la Atalaya era de Dios, porque estaba basado en la Biblia, dice. Sin embargo, en el 2017, cuando ya le hacen la Watchtower, pero si son de Dios, ¿por qué la descartan? ¿No? Entonces le dijo, no, el esclavo filigreto no está inspirado por Dios. Tiene que reconocerlo, no está inspirado por Dios, no recibe nada por revelación divina, y que se equivocan, que no son infalibles, que se pueden equivocar en materia de doctrina. Entonces los testigos de Jehová, señor Rod Fernández, que siguen a hombres, siguen las enseñanzas y creencias de hombres que no están inspirados por Dios, que no reciben nada de Dios. Son puntos de vista de 8 burros que no tienen estudios de teología, que por la justa han terminado la secundaria. Y usted sigue como un baboso a 8 ignorantes en teología, babosos, tarados. Usted lo puede ver pues cuando ve la cara que tienen todos esos babosos, no lo ves unos doctos, lo ves gente pues improvisada, que ha hecho carrera dentro de la organización, y los han puesto a dedo. Tú subes al cuerpo gobernante,
gente que entró a trabajar, como Barbour, el señor Barbour, que ya murió, que fue miembro del Consejo Gobernante. ¿Saben qué? ¿Cómo entró a la Watchtower? Era embalador de cajas, metía la literatura ahí, estaba trabajando ahí, metía libros, eso es lo único que sabía hacer. Y se pasó a ser miembro del Consejo Gobernante, un hombre ignorante. Y así, muchos más. Por ejemplo, cuando Jeffrey Jackson le hacen la pregunta en Australia, pues que cuando entró usted a la organización de la Watchtower, él cuenta pues que él es australiano y que huyó de su casa a los 15 años y se fue a trabajar a Betel a los 15 años. Yo no conozco a mucha gente que termine la secundaria a los 15 años, ¿ah? Y se huyó del colegio, de su casa, para irse a Betel. Y ahí estaba trabajando ahí, ¿de qué? De peón, trapeando piso, porque con 15 años, ¿qué cosa podía aportar? Estaría trabajando de mozo, pues, en el comedor de Betel. Y ahí ha ido ascendiendo con los años y ahora es miembro del cuerpo gobernante. Un hombre que se escapó de la escuela a los 15 años para trabajar en Betel. ¿Qué instrucción tiene ese hombre? Y el señor Rod Fernández lo sigue a él, porque seguramente Rod Fernández también es un hombre iletrado, sin instrucción, que sigue a burros. Porque un hombre inteligente no puede seguir a burros. Uno respeta a una persona que está preparada, que tiene instrucción y que habla con base porque ha estudiado teología, es un teólogo. Pero ustedes siguen a burros, porque ninguno de ellos son personas con instrucción superior de ninguna profesión, y menos en teología. Pero ahora tenemos a Rod Fernández defendiendo como un loco. Yo nunca me he encontrado, en mis 10 años que tengo en Fuerza de la Basoriana, salvo uno que se llamaba Luro, que era ya así como él, igualito, comentaba, insultaba, que decía los mismos apóstatas resentidos. Este señor nunca más ha aparecido en Fuerza de la Basoriana, porque obviamente estaba hablando por la herida, por el hígado, desesperado, escribía a todo el mundo, insultaba, todos los videos me ponía comentarios y pegaba comentarios repetitivos, todo el mundo insultaba. Me hace recordar usted, Rod Fernández, de este señor Lur. Pero como todo cae por su propio peso con el tiempo, y el tiempo es la mejor cura, usted va a ver que cuando pasen los años va a acabar como Luro, va a desaparecer usted de Fuerza de la Basoriana, porque va a quedar desilusionado de la Watchtower, porque las evidencias que yo pongo en mis videos son indiscutibles, y la explicación que yo le doy a usted no me la puede usted refutar. Muchas de las cosas que le cuento las viví yo, porque fui testigo de eso. Fui testigo visual y auditivo, y puedo testimoniar de lo que vi y escuché. Y usted, acuérdese, no conozco a ninguno que ha entrado como usted en Fuerza Basoriana, defendiendo la Watchtower, que no se haya salido de la Watchtower. Yo tengo mucha gente que seguía videos defendiendo la Watchtower. Durante mis 10 años de experiencia he conocido gente que subía videos atacándome a mí defendiendo la Watchtower. Gente que tenía su cuenta para defender la Watchtower. Y después de un tiempo de ver mis argumentos, no pudo con mis videos y tuvo que pedirme disculpas. Me dijo, tienes razón, te pido perdón, Franco, porque como era un ingeniero de sistemas, un hombre inteligente, pues había estado en la universidad, y un hombre como él, como un ingeniero de sistemas que había estudiado tantas matemáticas, que tiene el cerebro muy preparado, cuando yo le mostré las pruebas que esta organización es falsa, me tuvo que decir, Franco, perdóname por haberte tratado mal, haberte criticado como apóstata, como resentido apóstata, y me pidió perdón y me dijo, tienes toda razón, esta es una falsa y ahora yo me voy en contra de ella. Y él no quiere saber nada con Dios Jehová. Como ves, hay muchas personas que comentan en el foro. ¿Has visto cómo comentan mujeres, hombres? Yo estuve tantos años en la Watchtower. Gracias, Franco. La gran mayoría me agradece por mis videos, porque les ha servido para abrir sus ojos, y a otros que estaban todavía en el Salón del Reino, para despejar las dudas que ya tenían en su mente. Mis videos han servido para ellos, para corroborar lo que ellos ya dudaban en su mente, y para tomar la decisión de largarse. Has revisado la cantidad de gente que comenta diciendo, gracias, Franco, por los videos que has subido, porque son claros, son contundentes, y me ha convencido que es falsa. Entonces, mis videos tienen pruebas, porque al contrario no podría convencer a ningún testigo de Jehová que su religión es falsa. Y me lo describen textualmente, gracias, Franco, porque tus videos han sido claros. Tú, Rod Fernández, estás aleteando, estás como la vaca loca, estás como el cabello desbocado, estás desesperado, no sabes qué hacer. Tus dudas te carcomen, pero tienes que defender, porque no quieres aceptar que has perdido tu tiempo de una religión falsa. Pero, como digo, igual pasó con Luro.
salía cada rato a insultarme, mentaba a la madre. Lo que tú me dices no es nada. Ojalá él me hubiera dicho, apóstate resentido. Me mentaba a la madre, me llamaba homosexual, me ha subido videos vestido de mujer, besándome con otro hombre, sentado en un retrete, de bailarina. No se imagina usted, Ro Fernández, lo que me han hecho a mí en el pasado. Me han hecho mofa, porque tuve los pantalones, y eso que tú ya sabes, bien puesto, para dar mi cara acá. Muy pocos tienen la hombría y el coraje de dar la cara como hago yo. Tú, Ro Fernández, estás escondido detrás de tu computadora así, insultando esto, pero no das tu cara, pues, como yo sí hago. Porque eso la gente cree en mí, porque no solamente pongo las evidencias, sino doy la cara. A la gente le gusta ver la cara, mi expresión, cómo yo me expreso, cómo yo planteo las cosas. Y yo no tengo temor, doy la cara, porque así la gente puede escucharme y verme, porque a la gente le gusta también verlo a uno, cómo expresa las cosas, cómo las dice, cómo las explica. Y a la gente le gusta eso, porque están como escuchando a un discursante, como ocurre en este momento. Pero tú estás escondido con un nombre seguramente falso, Rod Fernández, no sé qué significa Rod Fernández, un nombre gringo con un apellido hispano, qué cosa más rara, ¿no? Rod Fernández. En fin, ya me dice mucho. Pero, si tú dices que somos retirados apóstatas, en caso mío, que soy un hombre viejo, tendría derecho a estar resentido, pues, porque perdí años de mi vida trabajando gratis para estos sinvergüenzas, que engañé, yo me presté a ellos para engañar a la gente con doctrinas falsas. Dígame, Rod Fernández, ¿no tengo derecho a estar resentido? ¿Que dañé a mucha gente enseñando mentiras? ¿Sería servicio a predicar mentiras? ¿Serán resucitados aquellos ungidos que murieron antes del 2012? ¿Porque Jesús se habrá resucitado? ¿Porque estuvieron enseñando doctrinas falsas a las naciones? Diciendo que Jesús ya había vuelto en 2014 por segunda vez y estaba aquí. Cuando Jesús sabía que él todavía no había vuelto, ¿los podrá resucitar y llevárselo a su reino a estos mentirosos? Piensa con la cabeza. Por ahora Jesús resucitará al pastor Russell, que enseñó la piramidología y el sionismo como doctrinas fundamentales por toda su vida. Enseñó la piramidología. Entonces piensa usted, pues Jesús resucitar a ese señor Russell, cuando la UASTA reconoce en el libro de Proclamadores, página 201, y te invito a que lo leas, Ro Fernández, que lo que el pastor Russell enseñó durante 35 años de su vida con respecto a la piramidología no era de la adoración verdadera. Entonces no basta que tú me digas que el pastor Russell no quería en la Trinidad, que no quería en el infierno de fuego, que no quería en alma inmortal, y que fueron los únicos que enseñaron esas cosas. Hubo otras religiones en el pasado que enseñaron lo mismo, que no existía el infierno de fuego. Los cristadelfianos enseñan eso, y lo enseñaban antes que el pastor Russell, que no existe el infierno de fuego, que no existe el alma inmortal, que no existe la Trinidad. También los cristadelfianos. Entonces no se adjudiquen ser los únicos que enseñan la verdad. La Watchtower dice que Russell restauró las verdades bíblicas, que no existía el infierno de fuego, que no existe la Trinidad, que no existe la inmortal, pero no dice que se llama la piramidología como doctrina fundamental, y no dice que enseñó el sionismo, diciendo que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo y jamás los testigos de Jehová, ni menos los estudiantes de la Biblia desde la época de Russell. Nunca dijo eso Russell, pero eso no lo dice la Watchtower, no le conviene. ¿Ah? Entonces, si el libro Proclamadores me dice a mí que lo que enseñó el pastor Russell durante 35 años de su vida no era de la adoración verdadera, es decir, estuvo enseñando doctrina de adoración falsa. Así él ha enseñado que no existe la Trinidad, el infierno de fuego y el alma inmortal. Él estuvo enseñando doctrinas falsas que lo hacen candidato a no ser salvo. ¿Te das cuenta? Porque estuvo enseñando doctrinas falsas, como la epidemiología, que no tiene nada que ver con la adoración verdadera, que más tiene que ver la epidemiología con los masones, con los Illuminati. Para un testigo de Jehová, y yo le diga ahora que el único pueblo de Dios es el pueblo hebreo, constituye para ellos una estupidez, una falsa enseñanza. Pero eso es lo que se llama el pastor Russell, ¿no? Toda su vida, hasta su muerte, y insistió en eso, que el único pueblo de Dios es el pueblo hebreo, y nadie más podría tomar esa posición. Inclusive Radford dijo que los judíos recobraron esa posición en el año 1918 de ser el pueblo de Dios. Después de años de desaprobación, la recuperaron. Y por eso estaban regresando a su tierra palestina, en el partir de 18, porque Dios lo había perdonado y le estaba dando su retorno a su tierra palestina. ¿Te dan cuenta? Muchas cosas que usted no sabe, pues, Ro Fernández. La UASTA oculta lo que no le conviene de Russell.
dice, no enseñó el infierno de fuego, insistía que no existía la Trinidad, pero no dice las cosas malas que enseñó, como fue la piramidología, que lo puso en su literatura de los estudios de escritura, y los testigos, los estudiantes de la vida salían a predicar a las naciones como colportores, vendiendo los libros de Russell lleno de piramidología, diciéndolo como una doctrina, como que la pirámide de Egipto era un testigo mudo de Dios, de piedra en el desierto puesto por Dios, que corroboraba periodos de tiempos bíblicos, que sus interiores de la gran pirámide tenían una serie de pasajes cuyas mediciones tenían cifras que indicaban profecías bíblicas, como un pasaje que medía 1914 pies y le atribuyó a la fecha del Armagedón para ese año, 1914, porque un pasaje de la gran pirámide medía así. Entonces el mismo testigo de Jehová, el señor Rolf Fernández, ¿qué sirve que Ross haya enseñado tantas cosas para ustedes positivas cuando mezcló doctrinas falsas? Entonces, esta no puede ser la religión verdadera, porque obviamente Dios no hubiera permitido que su organización, la Watchtower, estuviera enseñando por tantos años, hasta 1928, la piramidología. La piramidología fue enseñada por 49 años por la sociedad Watchtower. 49 años se enseñó la piramidología, que la Watchtower reconoció que no era la religión verdadera. Yo me pregunto, ¿cómo Jehová pudo haber permitido, o Jesucristo ha permitido que la Universidad de Jehová enseñe la piramidología que no era la religión verdadera? ¿Que Jesús no tuvo tiempo para comunicarse con su esclavo y decirle, oye, eso no es la religión verdadera? Esa es una gran pregunta. Oiga, señor Rolf Fernández, a ver, conteste usted esa pregunta. Contésteme usted esa pregunta. ¿Cómo pudo Jesús escoger a su esclavo en 1919 y nominarlo como su esclavo fiel y discreto, si hasta 1926 estaban celebrando con bombos y platillos las Navidades en Betel? Cantaban himnos de Navidad en Betel. Repartían tarjetas de Navidad a todas sus amistades, entre ellos repartían tarjetas de Navidad, diciendo Merry Christmas, Feliz Navidad. Y no solamente a ellos, sino también a organizaciones grandes que tenían contacto con la Watchtower, le mandaban su regalo y su tarjeta de Navidad, felicitando, dando felicitaciones, que tengan un feliz año nuevo. Entonces, ¿cómo Jesús pudo escoger a un esclavo fiel y discreto en 1919? Si estaban celebrando por espacio de 7 años más las Navidades en Betel con bombos y platillos, Navidades saturadas de demonismo. ¿Te das cuenta, señor Rolf Fernández? No seas burro, ¿eh? No seas burro. Piensa, ¿cómo Jesús pudo escoger a su esclavo fiel y discreto en 19, encontrarlo fiel y discreto, limpio, purificado, cuando seguían pecando, celebrando Navidades saturadas de demonismo hasta 1926, y Jesús no tuvo un minuto para decirle, oigan, siguen celebrando Navidades, llamarles la atención, o quitarles la nominación, o castigarlos, qué sé yo? No, se quedó mudo hasta el año de 1926. No dijo nada Jesús, viendo que su esclavito nominado estaba celebrando Navidades en Betel ahí, con Rutherford sentado. ¿Cómo se explica eso? ¿Acaso Jesús también estaba ahí acostado de Rutherford con su matraca, ahí, dando vueltas, festejando con su pitito, así estaba también celebrando Navidades? ¿Cómo explicas eso? Entonces, cuando la Watchtower descarta las doctrinas a partir del 2012, no le queda otra cosa que reconocer que eran alimentos de hombres, porque si no reconocen eso, entonces quiere decir que han apostatado contra Jehová Dios, pues. Porque si sigue insistiendo que estos son alimentos de Jesucristo que se lo ha dado a su esclavo, como por eso lo seleccionó en 1919, para dar ese alimento espiritual, y sigue insistiendo que es de Jehová Dios, no puede arguir que es una luz brillante, porque han sustituido doctrinas, y sustituir doctrinas no es una luz brillante, sino es cambiar un poco de luz por otro, de la misma intensidad, simplemente diferente color de luz, es decir, diferente doctrina. No brilló nada, entonces no puede aplicar ninguna luz más brillante ahí, porque sustituyeron doctrinas, y sustituir doctrinas no es una luz más brillante, sino es un apagón de una luz, tirar el foco a la basura y poner uno nuevo en su lugar. Eso no es una luz más brillante. Entonces sería un descarte, sería una apostasía, ¿no es cierto? Han abandonado lo que Jesús enseñó. Estos son apóstatas, son herejes, pero como no pueden reconocer que ellos no pueden reconocer que son unos apóstatas herejes de Jesús, tienen que reconocer que en realidad no fueron alimentos de Jesucristo, que fueron alimentos de ellos, que lo han meditado mejor, que lo han pensado mejor, que antes no lo pensaron bien, que querían una cosa, ahora pensándolo mejor, analizándolo mejor, hemos puesto esto en su lugar. Así está en Atalaya. Ya no menciona a Jesús que nos dio un alimento errado, que hemos pensado mejor lo que Jesús nos dio en el pasado, no dicen eso, dicen ahora que fueron doctrinas que se dieron en base a lo que se había analizado antes
en forma incompleta, errada, y que ahora lo han estudiado mejor. Ellos, no Jesús, ellos han estudiado mejor y creen que es así. Entonces lo nuevo que han puesto ahora también está en tránsito, porque como son alimentos de hombres, de repente mañana lo piensan mejor, más concienzudamente, y resulta que lo que dieron, lo que está vigente ahora, mañana se cambia por otra. Y así estamos en la Watch Tower. Lo que ellos creen ahora, con Nueva Luz, tampoco es seguro. Porque el esclavo ha reconocido que son alimentos de ellos, que no reciben nada por inspiración divina, nada por relación divina, que son su propio punto de vista de hombres imperfectos, con limitaciones humanas, y por lo tanto ellos no son infalibles, es decir, que se equivocan. Entonces lo que han dado ahora también son de hombres que no son infalibles, que se pueden equivocar también en la Nueva Luz, y así se van pasando toda la vida, porque los pobrecitos no son infalibles, pues pobrecitos, son infalibles. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que lo que sean ahora está sujeto a cambios sin nuevo aviso, ¿no? Entonces, sin aviso, te lo cambian y te ponen, no, sabes que hemos empezado mejor, lo que pusimos en el 2013, en el 15 de julio de 2013, no estuvo tampoco bien, hemos analizado mejor y ahora tenemos otro nuevo entendimiento. Claro, eso significa nuevas revistas, nuevos libros para vender, pero dice que hay que actualizarse. La otra dice que es necesario actualizarse. Tienen esa raza de decir que hay que actualizarse. Actualizarse significa comprar nuevos libros con los nuevos conocimientos fresquitos, y se llama actualizarse. Y esos nuevos conocimientos son descartes de los conocimientos anteriores. Entonces, cuando uno se actualiza, lo que tiene que hacer es tomar los libros anteriores con las anteriores doctrinas y tirarlos a la basura, porque son mentiras, pues hay que botarlas a la basura, y tomar los nuevos entendimientos, los nuevos libros para actualizarse. Dice que hay que actualizarse, imagínense ustedes. ¿Cuándo va a acabar la actualización? Nunca. Porque la actualización solamente ocurre en la medicina, en las carreras profesionales, en la ciencia, que va cambiando las cosas, la ciencia, ¿no? Las leyes van cambiando y entonces hay que actualizarse. Pero que si uno tenga que actualizarse en lo que es el conocimiento bíblico con otros entendimientos diferentes, que deja lo anterior como una falsedad, eso es serio. No es posible. Porque la Biblia tiene conocimiento exacto, dice que es conocimiento exacto. No dice que no veo ningún texto de la Biblia que diga que hay que actualizarse en el conocimiento exacto. No hay ningún texto que diga que actualizarse. Por la Watch usa la palabra actualizarse. Actualizarse. ¿Qué es eso de actualizarse? Que lo que dan ahora, mañana va a estar obsoleto. Y eso va a significar nuevos libros, nuevas revistas para vender y hacer plata. De eso se trata. Es interesante para la Watch tener ese concepto de actualizarse, porque obliga a tener que va a comprar su literatura chatarra y la Watch ganando plata, pues. ¿No? Nueva luz, nuevo libro con nueva luz. Y son doctrinas diferentes, que no acaban nunca. Entonces los doctrinas nunca tienen la verdad absoluta, nunca tienen la verdad. No es una verdadera porque tiene la verdad, es una verdad en tránsito hasta el nuevo aviso, porque son alimentos de hombres que no son infalibles. Y por lo tanto, te estoy diciendo, ya sabes, te dije, dice la Watch, ya te lo dije, no te vayas mañana a desilusionar si mañana te cambia la doctrina. Yo te advertí que no somos infalibles, que no recibimos nada por revelación divina y que no estamos inspirados por Dios, que son nuestro propio punto de vista. Te lo dijimos, baboso, y ahora te quejas. Te lo dije, no te mentí. Si tú quisiste creerlo y predicarlo, es tu problema. No me eches la culpa. Yo te advertí que nosotros no somos infalibles, que nos podemos equivocar y puede estar errado lo que tú puedes estar predicando ahora. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿No leíste la Atalaya de febrero de 2017, página 26? Entonces es un bruto, pues. Si no te gusta, mala suerte, pero yo te lo dije, que nosotros no somos infalibles, que damos solamente nuestros puntos de vista, nuestras ideas. Esa es la religión verdadera, que publica alimentos de hombres que no pueden ser verdaderos, que son alimentos que están sujetos a errores. ¿Cómo uno puede predicar con fe algo que está sujeto a errores, que puede estar equivocado, que ya no son de Jesucristo? Entonces el problema acá está que si la Watch reconoce que ahora que son alimentos de hombres, entonces la selección del esclavo para que sea su instrumento, canal de comunicación para el alimento espiritual, resulta siendo un mito, una mentira. En el peor de los casos una mentira, porque si Jesucristo ya no está alimentando al esclavo y nunca lo alimentó como lo reconoce la Watchtower, entonces la selección de esclavos para que sea su instrumento, canal de comunicación, es una mentira, porque Jesús no tiene ninguna comunicación con el esclavo. De lo contrario, sus alimentos estarían incólumes y no cambiados.
porque eran de Jesucristo. Pero se ha probado que no era de Jesucristo porque se descartaron. Entonces, si se descartaron, quiere decir que la selección de esclavos, la primera nominación fue una mentira, un mito. Porque Jesús nunca tuvo necesidad de comunicarse con esta organización para que sea su instrumento o canal de comunicación para dar alimento a su debido tiempo, sino que fueron alimentos de hombres que dieron su propio punto de vista personales y que eran hombres que no eran infalibles. Prueba de ello es descarte de doctrinas. Entonces, no eran de Jesucristo. Entonces la pregunta viene, ¿para qué escogería Jesús un esclavo en 1919 si finalmente no le dio nada? Siempre fueron alimentos de hombres. Y esa es la pregunta. Por eso yo he dicho que la selección de esclavos es un mito, es una mentira. Los de Jehová creen en el Pegaso, creen en la Medusa, creen en el Kraken, creen en el Minotauro. Les gusta creer en mitos. Y la Guasta diseña mitos. Yo le digo al señor Ro Fernández, usted va a acabar como Luro. Y está igualito. Lo digo por experiencia. Todos aquellos que me insultaban, me hacían burla, mofa, así como usted es uno de ellos, han desaparecido. Inclusive están dentro de Fuerza de la Soriana ahora con otra cuenta, apoyándome. Y no me sorprendería que Luro mismo, Luro era la abreviatura de Luis Rondón, Luro, Luis Rondón, no dudaría que ha cambiado su cuenta y tiene otra y está metido en Fuerza de la Soriana defendiéndonos a nosotros. Y yo le pronostico a usted y a todos los días que entran acá que su desesperación de escribir tanto y contestar a todos como loco es prueba de que ya la duda entró en la mente de ellos. Están desesperados y así es como el pez fuera del agua. ¿Viste cuando sale un pez, se siente atrapado y está afuera, como letea y se mueve como loco y corre así el pez, hasta que llega un momento que tiene que parar porque tiene que rendirse ante su realidad que ha sido ya atrapado? Cuando entra el bicho de la duda de un testigo que va en la mente, se fregó, está frito. Cuando entra la duda, por ejemplo, yo estoy seguro que el señor Ro Fernández, usted tiene una gran duda cuando yo le dije cómo Jesús puede escoger a su esclavo 19 porque estaba fiel y discreto, cuando en realidad estaba recontra infiel y recontra indiscreto, o ultra infiel o ultra indiscreto, celebrando fiestas paganas saturadas de demonismo hasta 1926. Y no solamente eso, los estudiantes de la Biblia, el esclavo fiel y discreto nominado en 1919 anduvo enseñando la piramidología hasta 1928. 9 años después de haber sido nominados. ¿Cómo es verdad que entonces que estos eran fieles y discretos? Si la sociedad Watchtower dice que la piramidología no es la relación verdadera, sino la relación falsa. Y si estuvieron enseñando la piramidología hasta 1928 y en 1929 se descartan esos libros con piramidología del pastor Russell, ya no se vendieron más en 1929, quiere decir que la Watchtower estuvo 10 años después de haber sido nominados vendiendo literatura de la adoración falsa, con contenido de la adoración falsa como era la piramidología. A ver, ¿cómo explica usted eso, señor? ¿Ah? Estuvieron predicando, señor, con el libro de los pastor Russell, lo vendían hasta 1929, aunque Rutherford los descartó en 1929 y los botó a la basura, porque decía que la piramidología no tiene nada que ver con Jehová Dios, no era de la adoración verdadera, dice. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué Jesús escogería un esclavo fiel y discreto en 1919 si estuvieron enseñando la piramidología no solamente en 1919, sino anduvieron enseñándolo hasta 1929, 10 años después? Eso se llama pensar, ¿se da cuenta? Usar el cerebro. ¿Cómo puedes rebatir a eso? La Guasta reconoce que la piramidología no es la relación verdadera en el libro de Programadores, página 201. Que lo que Russell enseñó por 35 años de su vida no era de la relación verdadera. Entonces, ¿cómo Jesús pudo escoger un esclavo que en 1919 estaba vendiendo los libros de pastor Russell llenos de piramidología, que no era de la relación verdadera? Y no contesta con eso, siguieron vendiendo hasta 1929. Use the brain. Use the brain. Piensa. Eso se llama pensar. Pero solamente, siempre he dicho que hay testigos de Jehová que son inteligentes y otros que ya son tarugos, que por más que le expliques y le expliques no entiende. Pobrecito, pero Ro Fernández es el grupo que no tuvo la suerte, como tiene el resto de testigos de Jehová que me escriben, que la han captado, han entendido lo que yo les he explicado, porque son inteligentes. Hay testigos de Jehová que son inteligentes y más inteligentes que yo, pero que han sido engañados
y yo los he llevado en la senda que piensen, que apliquen el texto de primera de Tesalonicenses 5:21, que se aseguren todas las cosas. Pero tú, Rufo Fernández, desgraciadamente, como veo, lo único argumento que tienes es llamar apóstatas resentidos, mentirados, engañadores, y no explicas en qué consiste la mentira. A ver, explícame en qué consiste la mentira de lo que te acabo de explicar, pues. A ver, dime en qué consiste la mentira. ¿Cómo pudo Jesús escoger un esclavo en 1919 si estaban celebrando fiestas paganas en Betel, hasta 26, las Navidades, Día del Padre y la Madre, el Día de Acción de Gracias, en fin, un montón de fiestas que la UASTAR considera paganas, y su gran cumpleaños, ¿verdad? Por si acaso, hasta después de 1919, su gran cumpleaños, que estaban Happy Birthday. ¿Y cómo pudo escogerlos si estaban vendiendo los libros del pastor Ransom? Y una epidemiología que la UASTAR ha dicho que es de relación falsa. ¿Te das cuenta? Se llama pensar. Ajá, ¿cómo puedo, verdad? Hay algo que no anda bien acá. Entonces la asociación del esclavo es un mito, pues. No es posible. Jesús nunca pudo hallar a los fieles y discretos. Y la otra situación es, ¿cómo puedes? La UASTAR dice que cuando Jesús escogió a su esclavo en 19, a partir de 19 Jesús ha estado dirigiendo a este esclavo. Ha estado detrás de ellos dirigiéndolos, dice la UASTAR. A partir de 19, cuando los nominó como su esclavo, para dirigirlos, para que den el alimento oportuno a su debido tiempo. Curiosamente, a partir de 1918, 19, hasta 1925, anduvieron dando un discurso que se llamó el discurso de los millones, basado en el discurso titulado Millones que ahora viven jamás morirán, anunciando un Armagedón para 1925 a partir de 1918 en adelante. ¿Cómo es verdad entonces que este esclavo fue fiel y discreto, dirigido por Jesucristo como responsable de lo que ellos estaban dando como alimento espiritual, cuando estaban anunciando un falso Armagedón para 1925, una campaña que se llamó la campaña de los millones, en el cual se anunciaba el fin del mundo para 1925, la resurrección de los antiguos hombres fieles de la cristiandad como Abraham, Isaac, Jacob, David, etcétera, etcétera, y que se entraría ya al paraíso restaurado que diera el Armagedón. Y esa campaña que se dio fuertemente a partir de 1919, apenas nominado el esclavo, para anunciar una mentira a las naciones, dirigidos por Jesucristo. Porque la UASTAR dijo que apenas nominó a su esclavo en 19, Jesús lo está dirigiendo a este esclavo. Y lo primero que hace este esclavo nominado en 19 es anunciar una falsa profecía para el fin del mundo para 1925, una campaña que se comenzó en 1918, y en especial más fuerte en 1919 y 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925. Una campaña de discursos por todo Estados Unidos y Canadá titulado Millones que ahora bien jamás morirán porque viene el fin del mundo. En 1925 y no verán la muerte, decía esos cristianos, porque el fin está a la vuelta de la esquina. Y así predicaban por Canadá y Estados Unidos a este esclavito apenas nominado en 1919, anunciando una mentira con la anuencia de su director Jesucristo atrás. ¿Cómo puedes explicar eso? Que este flamante esclavo nominado por Jesucristo, Jesús lo estaba dirigiendo para que dé alimento espiritual a las naciones, anunciando una falsa profecía del fin del mundo para 1925. Una campaña que duró desde 1919 fuertemente hasta 1925. Vendiendo un libro que se tituló con el título del discurso, que se publicó en 1920, un año después que se estuvo dando el discurso desde 1919, en principalmente en 1918, 1919, ese discurso que se emprendió en 1918, 1919, terminó con un libro pues que llevaba el nombre del discurso, Millones que ahora bien jamás morirán, que se publicó en 1920 y se vendió por millones durante ese lapso de 1920 a 1925, anunciando una falsedad de un libro que sirvió para enriquecer al juez Rutherford, ese sinvergüenza que tenía derechos de copyright sobre sus escritos porque eran recursos de él, y él, lo que él vendía tenía derechos de autor y él cobraba, se da su platita enseñando una mentira. Señor Rod Fernández, no sea burro. ¿Cómo es verdad que una religión verdadera Jesús escoge un esclavo para que sea su instrumento y canal de comunicación para comunicar un discurso anunciando una falsedad, un Armagedón para 1925 que se empezó a dar a partir de 1919 cuando Jesús nomina a su esclavo supuestamente y que lo estaba dirigiendo directamente para anunciar una mentira? ¿Podría Jesús estar detrás de un discurso con una mentira para engañar a naciones? ¡No!
Por eso esta religión es falsa, por donde la mire. Pero usted no la ve, porque como he dicho, yo clasifico a los testigos de Jehová en dos grupos: los testigos de Jehová inteligentes, pero que fueron engañados, y los testigos tarugos como usted, que a pesar que le pongo todas las pruebas, no entiende, porque su cerebro no le da. Usted llegó tarde pues a la repartición de cerebro, señor Rod Fernández, llegó tarde. ¿Qué culpa tiene usted? Hay que orar por usted para que Dios lo ilumine, para que use su cerebrito. Dios le dio el cerebro para pensar, no para llevarlo de adorno, señor. Use la cabezota. Dese cuenta de lo que le estoy diciendo. Revise más mis videos y analícelo a fondo, mis videos que he subido, donde presento literatura, enseñanza del pasado, que son escabrosas. Esta religión falsa. Son los más grandes falsos profetas del siglo XX, que ha profetizado el fin del mundo cuantiosas veces, repito, 14, después para 1915, después para 1918, para 1925, para 1941, para 1975, para antes del siglo XX y ahora para 2034. Se cumple pues el texto de Mateo 24:34, que Jesús habló que aparecerían falsos profetas que engañarían a muchos. Bueno, eso es todo lo que tenía que decirle, y yo le aseguro, acuérdese lo que yo le digo, señor Rod Fernández, usted será próximo candidato apóstata. Usted mismo será un apóstata de la Watchtower, es decir, la dejará, la abandonará, se irá de ella, de esa religión. Acuérdese, usted está en esa etapa donde ya le entró el bicho. O sea, yo siempre he dicho, la gente que ve mis videos, Testigo de Jehová, es igualito al cáncer. Cuando ya te empieza el cáncer pequeñito en tu cuerpo, ese cáncer va a avanzar y va a hacer metástasis y te va a liquidar. Cuando un testigo de Jehová ve videos, se queda así, se queda sorprendido, que cosa que no sabía, y entra el cáncer de la duda, en el cerebro, y esa duda comienza a carcomerlo, porque no sabe cómo responder. Pues cómo Jesús pudo escoger a su esclavo en 1919 si estuvieron celebrando Navidades plagadas de demonismo hasta 1926. Y como no saben cómo responder eso, se quedan preocupados toda la noche pensando, ¿verdad? ¿Cómo es posible eso? Entonces es una mentira. Ese esclavo nunca fue fiel y discreto. Partiendo, eso es un solo ejemplo, ¿eh? Puedo sacarte un montón de ejemplos más. Entonces, ¿cómo pudo Jesús haber escogido a un esclavo en 1919 que estaba en pecado? Estaba involucrado con Satanás, el diablo. Viniendo los libros del pastor Russell hasta 1929, plagadas de epidemiología, que según la Watchtower no era la relación verdadera. Entonces, cuando entra esa duda en la cabeza como un cáncer, comienza a crecer y crecer y crecer, y viene el desánimo, se va al salón de reino con desánimo, con preocupación, ya con dudas, y cuando uno comienza a desconfiar de su religión, que lo ha engañado, que no encuentra respuestas a esas preguntas de la Basori, comienza uno a desanimarse, pues, y acaban como muchos que me escriben: y yo fui testigo de Jehová por 20 años, fui precursor, hice esto y el otro, y gracias a usted me di cuenta que estaba perdiendo mi tiempo de una religión falsa, y así vas a acabar algún día, Rod Fernández, mandándonos una carta diciendo: disculpe, tiene razón, esta religión es una porquería. Y acuérdate, si no es dentro de poco tiempo, será entre unos años. Eso depende de cuán duro tengas la cabeza. Si tienes una cabeza medianamente inteligente, no tardarás en darte cuenta que es una religión falsa. Pero si eres taruguito, cosa que lo eres, pues, eres taruguito, vas a demorarte unos 5 años, y en 5 años ya vas a rendirte, y vas a estar dejando de aletear en el piso como el pez, te vas a morir, ahí más quedas desanimado de la Watchtower y no vas a volver nunca más. Y acuérdate, bueno, eso quería decirte, y trata de meditar lo que te dice Alex Ailey y Gladiator. Piensa de lo que ellos te están diciendo, no solamente responda diciéndole apóstata resentido, porque lo repites como cliché, y no les, como dice Gladiator, tú no estás respondiendo a los argumentos de ellos, ni mis argumentos. Solamente nos llaman mentirosos, pero no nos dicen en qué consiste nuestra mentira. Queremos escucharla. A ver, dinos cuáles son nuestras mentiras, para ver, rebate pues inteligentemente. Bueno amigos, gracias por su atención y será hasta la próxima.